Pues estamos ya en el último día de la Semana Santa, domingo de resurrección, y hemos estado viendo el camino hacia la cruz, un camino en el cual de momento hemos observado la cruz desde lo lejos, pero hoy, hermanos, veremos la cruz en detalle. Veremos la cruz como lo que es. Veremos la cruz, además, sin tapujos. Veremos la crueldad y la maldad de la humanidad reflejadas hacia Cristo Jesús en esa cruz. Por lo tanto, te pido que me acompañes a Mateo 27. Empezaremos ya a partir del 15 de Mateo 27, pero estaremos viendo todo el final de este evangelio y cómo la cruz de Cristo Jesús, en representación nuestra, es la cruz que tú y yo merecemos. Y cómo esta labor, este ministerio de la reconciliación de nuestro Señor no fue labor fácil, no fue una fácil tarea, sino todo lo contrario. Mateo 27, 15. Y vamos a empezar, por supuesto, con una oración. Padre Santo, te glorificamos y te amamos, oh Señor, por todo lo que tú has hecho. Padre, gracias por tu cruz. Gracias porque tú fuiste clavado ahí en nuestro lugar. Pero Padre, es verdad que aunque la cruz como símbolo nos rodea muchas veces, y aunque somos conscientes de que tú diste tu vida, oh Señor, lo cierto es que muchas veces minimizamos esta labor. Minimizamos, Señor, tu cruz y nos hacemos ajenos al sufrimiento que ésta significó para ti. Así que, Padre, ayúdanos a entender hoy realmente qué supuso para ti el camino hacia la cruz. Y ayúdanos, Señor, a glorificarte en todo lo que hacemos. En el soberano nombre de Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Mateo 27, versículo 15, hemos de decir que ya el camino hacia la cruz ha empezado en su final. Ya Jesús ha sido arrestado. El jueves él había tenido la cena del Señor, la última cena, como solemos llamarlo, en la que comparte comida con sus discípulos, en las que parte el pan y bebe del vino, en las que Judas sale para entregarle y en el que se anuncia que todos le dejarán e incluso Pedro le negará. Entonces va a orar donde solía orar, al lugar que bien conocía aquel discípulo llamado Judas, y razón por la cual pudo llevar a los que le iban a prender exactamente al lugar en el que Cristo Jesús se encontraba. Y en ese lugar ya Jesús estaba en sufrimiento y ya él estaba en un estado de estrés, de ansiedad absoluto, que dicen los médicos que podía haberlo matado de un paro cardíaco. Y ese es el principio del final de este caminar hacia la cruz. Y es ahí donde van y le arrestan y sus discípulos huyen. Y es entonces a lo largo de toda esta noche que Jesús no descansa, sino que es llevado de un sitio a otro, juzgado con pruebas no correctas, con pruebas falsas, con testigos falsos, juzgado además sin cumplir lo que la ley demandaba. Y nos encontramos precisamente en ese momento. Mateo 27, 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, el gobernador romano solía conceder la libertad a un preso, el que la gente escogía. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Pilato preguntó pues a la muchedumbre que estaba ahí reunida: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Y sabía que por envidia lo habían entregado. Pero mientras él estaba sentado en el tribunal, su mujer mandó a decir: no tomes partido en ese asunto, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa.
Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera a Barrabás y que se diera muerte a Jesús. Preguntó entonces el gobernador: ¿a cuál de los dos queréis que os conceda la libertad? Y ellos contestaron: a Barrabás. Pilato les preguntó: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos exclamaron: sea crucificado. Y el gobernador insistió: pues qué mal ha hecho. Y ellos gritaban aún más: sea crucificado. Y al ver Pilato que nada adelantaba, sino que crecía el alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo y dijo: yo no me hago responsable de la muerte de este hombre, allá vosotros. Y respondió todo el pueblo: de su muerte nos hacemos responsables nosotros y nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás. Y después de haber sido azotado, Jesús fue entregado para ser crucificado. De momento hasta aquí, porque estamos hablando de Jesús, persona pública de esa época. Estamos hablando de aquel al que muchos llamaban rabí, maestro, y al que muchos iban a ver. Estamos hablando del que sanaba, al que tenía enfermedades, al que además alimentaba multitudes, aquel poderoso para llamar a vida al que estaba muerto. Y como ya estudiamos la semana pasada, aquel al que el domingo, estamos a día viernes, el domingo, le habían clamado, gritado, alabado, recibido y prácticamente coronado, diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Dios, bendito el Rey. Pero la multitud rápidamente cambia de parecer y todos exclamaron, nos enseña Mateo, diciendo: sea crucificado. Y hasta una segunda vez: sea crucificado. Y una tercera vez dijeron: de su muerte nos hacemos responsables nosotros y nuestros hijos. Una humillación total a la persona de Cristo Jesús, un rechazo absoluto por aquellos que estaban esperando al Mesías, por aquellos que en un principio eran los que le iban a recibir. Ya lo había dicho Juan: a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Rechazo. Lo primero que encontramos en el final del caminar hacia la cruz de Cristo Jesús es el rechazo. Ya está solo, ya ha sido abandonado, ya ha sido juzgado injustamente. Y ahora el pueblo que esperaba la luz rechazaba al Dios de la luz. Y empieza así la tortura. Entonces soltó a Barrabás y azotaron a Jesús y lo entregó para ser crucificado. Es muy rápido leer todos estos sucesos que ocurrirán a continuación. Me iré parando, me iré frenando para que entendamos lo que está ocurriendo en detalle desde un punto de vista histórico, médico y sobre todo desde un punto de vista desde la tortura que Cristo Jesús sufrió. Porque se nos enseña que fue azotado. A las personas que eran azotadas se hacía con un látigo que tenía en sus puntas piedras, huesos, todo lo que podía pegarse a la piel. De manera que cuando se nos enseña que Cristo Jesús estaba siendo azotado, Él estaba siendo torturado. No solamente golpeado, sino que su piel estaba siendo arrancada con el látigo. Y esto solo es el principio del camino a la cruz. Fue azotado para entonces después ser crucificado. Te recuerdo que Jesús hasta ese entonces no ha dormido.
Llevará muchas horas sin haber descansado y lo han llevado de arriba hacia abajo en todos los quehaceres jurídicos que los líderes religiosos consideraban oportuno. Llevaba además unos cuantos kilómetros encima sin dormir y estaba siendo azotado, humillado absolutamente. Versículo 27 de Mateo 27. Y a continuación los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Segunda cosa que ocurre en el caminar hacia la cruz: lo desnudaron y le echaron encima un manto escarlata. Mira, yo sé que estamos acostumbrados a la imaginería, a las imágenes que nos encontramos en los cuadros o incluso en las películas hoy en día sobre la crucifixión de Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús fue despojado de toda vestimenta. De manera que lo que ocurrirá a continuación es una burla. Lo están despojando de todo su valor. Lo están dejando como un animal, preparándolo para matarlo. Y lo único que le echan encima es un manto escarlata, un manto púrpura, un símbolo de la realeza, un color de la realeza, de la monarquía. Y esto es una burla absoluta. Lo desnudan para ahora vestirlo con algo diciendo: mira el rey de los vapuleados, el rey de los azotados, el rey de los injustos, el rey que no puede salvarse a sí mismo. Ese es el sentido que está ocurriendo en este momento. Y como todo rey, entonces le coronaron. Versículo 29, lo tercero que ocurre en la cruz: primero lo azotaron, segundo lo desnudaron para vestirlo de púrpura, y tercero pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincaron la rodilla delante de él y se burlaban. Mira tu rey, mira su corona. Una corona de espinos. Espinos que además se le clavaban a su cabeza. Todo esto tras haber sido azotado. Lo más probable, según los historiadores y los médicos, es que tras haber sido azotado su espalda estaba en carne viva. Y hasta es probable que alguno de sus huesos se viera y saliera a la luz. Y entonces lo desnudan, lo visten de púrpura y ponen en su cabeza esa corona de espinas y en su mano derecha el cetro real del rey de los vapuleados, una caña. Y se burlaban de él, diciendo: salve el rey de los judíos. Esta es una humillación total. Se le está despojando de su humanidad, de su valor, de su dignidad. De manera que lo que ocurre a continuación es versículo 30. Lo escupían y lo golpeaban en la cabeza con la caña. Tras haberlo coronado con espinas y haberle dado una caña a manera de burla en imagen del cetro, cogen esta misma caña y le golpean en la cabeza, sin haberle quitado la corona de espinas. En otras palabras, le clavaron las espinas en su cabeza a base de golpes. De manera que Cristo Jesús fue azotado, fue desnudado, fue burlado, se le puso una corona de espinas, se le golpeaba en la cabeza con esta vara, se le escupía. Versículo 31, después de haberse burlado de él, y no se nos dice cuántas horas ocurrió esto, pero se entiende que por unas cuantas, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarlo. ¿Sabes lo que ocurre cuando la sangre se seca sobre un tejido? Que cuando quitas ese tejido, la herida se vuelve a abrir. Cristo Jesús tenía la espalda en carne viva y entonces lo visten de púrpura para después
arrancarle la vestidura que le habían puesto, reabriendo otra vez así las heridas que no había tenido tiempo de sanar. Esto es lo sexto que ocurre en la cruz. Versículo 32. Al salir, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón y lo obligaron a que llevara la cruz. Mateo no entra en detalles y no nos explica por qué Jesús no lleva su cruz. Porque lo normal es que aquel que iba a ser crucificado desfilase cargando la cruz. Pero el cuerpo de Jesús ya se encontraba en un estado pero tan débil que no fue capaz de hacer esto. Por cierto, cargaban la cruz sobre su espalda que, te recuerdo, está en carne viva. De manera que caía y no podía avanzar. Y cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, lugar de la calavera, y este detalle es importante porque se nos enseña entonces que Jesús estaba en ascenso, ascendiendo. Es la misma idea que tenemos, por ejemplo, aquí con la cruz de la muela. Siempre es un lugar visible en las alturas, un lugar que puede ser observado en toda la ciudad. De manera que Jesús ha sido golpeado, ha sido azotado, ha sido desnudado, ha sido además puesto una corona de espinas. Le han golpeado además con esta corona, con una caña. Le han además reabierto las heridas tras quitarle el manto. Y tiene ahora que desfilar con una cruz llevada a cuestas hacia arriba al lugar llamado de la calavera. De manera que su cuerpo cede y tienen que obligar a Simón que cargue él la cruz. Versículo 34. Y le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Esto era normal en la época, porque esto lo que hacía era adormecer a la persona para que pudiese durar más tiempo en la crucifixión. Pero se nos da un detalle, que le dieron vinagre. Normalmente en la mezcla no había vinagre. Y esto es otra vez la maldad humana. Vinagre, que obviamente es un sabor desagradable. De manera que Jesús, tras haber sufrido todo esto, y le ofrecen un sedante para todas sus heridas, lo hacen también con maldad. Pero cabe recalcar que él no quiso beberlo, no por el sabor desagradable de esta bebida, sino porque él estaba decidido a ir a esa cruz y sufrir todo, y sufrirlo en su totalidad. De manera que no quiso hacerlo adormitado. Él lo quiso experimentar en su totalidad. Versículo 35. Y después de crucificarlo, los soldados repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Repartieron entre mí sus vestidos y sobre mí echaron suertes. Y ahí se quedaron sentados para custodiarlo. La crucifixión, el instrumento de tortura a la perfección. No te engañes, los soldados romanos eran torturadores expertos, sabían en qué lugar tenían que clavar cada clavo para que el que había sido sentenciado a muerte durase más tiempo en esa cruz. Y a Jesús lo crucifican en una cruz común, reutilizada, seguramente hastiada. Y si tenían que dislocarte los hombros para que tú cupieses en una cruz, lo hacían. Y te clavaban con clavos de 15 o más centímetros para después levantarte. Y la cruz, la manera en la que funciona, es una humillación total. Y lo crucificaron totalmente desnudo.
pero también es una tortura constante, porque la posición de la cruz evita que la persona pueda respirar, de manera que la persona tiene que forzar los clavos para entonces levantar su cuerpo y poder respirar. Y así por horas, tras no haber descansado, tras haber sido azotado, tras haber sido golpeado, abofetado, tras tener una corona de espinas. Eso es la cruz. Esa es la cruz de Cristo Jesús. De manera que cada respiración, te recuerdo, su espalda está en carne viva. Cada respiración que el Señor tiene que hacer no solo fuerza los clavos, sino que también está rozando esa cruz, que además era una cruz común y seguramente hastiada y para nada preparada. Y ahí el carpintero estaba rozando el madero sobre su espalda en carne viva para poder coger una bocanada de aire. Esa es la cruz de Cristo Jesús. Sufrimiento total, absoluto. Cada respiración le costaba más y más, y no tomó de aquella bebida para adormecerse, sino que experimentó la cruz en su totalidad, y en aquel lugar llamadole la calavera estaba la vida muriendo. Versículo 37. Por encima de la cabeza de Jesús fijaron un letrero con la causa de su condena y decía: este es Jesús, Rey de los judíos. Otra vez burlándose de él. Pero no solo se burlaban los soldados, versículo 38, también crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo insultaban y meneaban la cabeza diciendo: tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y de la misma manera también los principales sacerdotes, junto con los escribas, los fariseos y los ancianos, se burlaban de él y decían: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si eres el Rey de Israel, que descienda ahora mismo de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrelo ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Y del mismo modo le injuriaban los ladrones que habían sido crucificados con él. Todos se estaban burlando de él. Los poderosos, los romanos, con aquel título: este es Jesús, Rey de los judíos. Los judíos mismos diciendo: ¿tú no eras el Hijo de Dios? ¿Qué ha pasado? Pero tanto los del pueblo llano como los poderosos entre los judíos, los líderes religiosos: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Y aún los que habían sido crucificados a su diestra y a su siniestra se burlaban de él. Y fue crucificado en medio de ladrones. En medio de los ladrones siempre iba el cabecilla. En medio de los ladrones siempre estaba el líder de la maldad. Y no lo pusieron a la derecha, lo pusieron en medio. Ni a la izquierda, lo pusieron en medio. De manera que el mensaje que los que habían crucificado a Cristo Jesús estaban diciendo: he aquí lo peor dentro de lo peor. El más grande de los malhechores. Y aún estos, que no habían sufrido lo que Cristo Jesús había sufrido, se burlaban de él. Estaba total y absolutamente solo en esa cruz. Lo azotaron, lo desnudaron, se burlaron de él, lo coronaron con espinas, le clavaron esas espinas con golpes, le quitaron el manto abriendo sus heridas, lo obligaron a llevar la cruz, lo obligaron a una caminata en ascenso, lo crucificaron y se burlaron una y otra vez más de él.
Este es el camino de la cruz. Y cada gesto, cada bocanada de aire que el Señor hacía, le dolía más y más. Versículo 45. Y desde el mediodía hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta las 3 de la tarde. Y cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí, al oírlo, decían: a Elías llama a este. Y al instante uno de ellos se dio prisa en tomar una esponja, la empapó de vinagre y sirviéndose de una caña, se la acercó para que Jesús bebiera. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en la cruz, el creador de todo estaba solo. Entonces el Señor lo que está haciendo en ese momento es citando un salmo, el Salmo 22, que comienza de la misma manera: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mí salvación y de tu palabra, de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay descanso para mí. Pero tú eres santo, tú que habitas entre la alabanza de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo soy un gusano, no soy una persona, un ser despreciable, la vergüenza del pueblo. Todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó al Señor, que Él lo libre, que lo salve, puesto que en Él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en el regazo de mi madre. A ti fui encomendado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como el agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, pues se detenía dentro de mí. Como un tiesto se cegó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has lanzado al polvo de la muerte. Perros me han rodeado, me ha acercado una banda de malhechores, desgarraron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Señor, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los toros salvajes. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis al Señor, alabadle. Glorificadle, descendencia toda de Jacob. Temedlo vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré
delante de los que te temen. Comerán los humildes hasta quedar saciados. Alabarán al Señor los que le buscan. Vivirá siempre. Vuestro corazón se acordarán y volverán al Señor todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque el del Señor es el reino y Él regirá las naciones. Comerán y adorarán. Todos los poderosos de la tierra se postrarán delante de Él. Todos los que descienden al pueblo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, la posteridad le servirá. Hablarán del Señor a la generación futura. Vendrán y anunciarán su justicia. Dirán al pueblo que ha de nacer que esto es lo que hizo el Señor. Un salmo mesiánico que comienza en lo más profundo de la desesperación. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Incluso el Señor dijo: soy un gusano, no una persona, un ser despreciable, la vergüenza del pueblo. Hasta de manera profética se decía lo que aquellos estaban mencionando. En aquel día de la cruz se encomendó al Señor que Él lo libre, que lo salve, puesto que en Él se complacía. Dijo también que sus huesos se descoyuntaron, que su corazón fue como la cera, que su vigor se secó, su lengua se pegó al paladar. Todo esto estaba adelantando lo que ocurriría en la cruz. Dijo también que había sido cercado por una banda de malhechores que repartieron entre sí sus vestidos. Pero nos enseña también que el Señor no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a Él, lo escuchó. Porque Cristo Jesús estaba total y absolutamente solo, a excepción de Dios Padre, de Dios Espíritu Santo, los cuales no le abandonaron. Pero los hombres, su pueblo, la humanidad, toda al completo le abandonó. Versículo 50 de Mateo 27. Y Jesús, tras haber clamado otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Y lo que había dicho esta última vez fue decir: consumado es. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y de esa manera la luz en medio de las tinieblas murió. La vida de los hombres murió. Versículo 51. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, las rocas se partieron y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de creyentes que ya habían muerto se levantaron, y después que Él resucitó, salieron de los sepulcros, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos, de manera que el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sucedido, dijeron llenos de miedo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y muchas mujeres que desde Galilea habían seguido a Jesús para servirlo, estaban allí mirando de lejos. Y entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y cuando cayó la noche, llegó un hombre rico, natural de Arimatea, y llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Y José pidió a Pilato el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo dieran. Y José tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia, y puso en un sepulcro nuevo que había sido excavado en la peña. Y después hizo rodar una gran piedra para cerrar la entrada del sepulcro, y se fue.
Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y el carpintero murió en un madero. Y el Dios de la vida respiró su última bocanada de aire. Y Dios dio su vida. Ese es el camino de la cruz. Pero no nos engañemos. El camino de la cruz no termina en tragedia. El camino de la cruz no es una derrota. El Señor no fue derrotado. El Señor es victorioso. Hermanos, que no nos engañen nuestros ojos. Aquellos se burlaban diciendo: este es el rey de los judíos, sin saber que lo que estaban afirmando era verídico. Y aún le pusieron un título sobre su cabeza, que también es verídico. Y lo vistieron de púrpura, mofándose, diciendo: este es el rey. Pero no sabían que estaban vistiendo al rey del universo. Y aún le coronaron para torturarlo así también. Pero no sabían que coronaban al Dios Todopoderoso. Y lo levantaron. Pero no sabían que la cruz es el trono sobre el cual el Rey Todopoderoso reinó. Y lo ordenaron subir a aquel monte llamado de la calavera. Pero sobre la calavera, sobre la muerte, ya estaba ahí levantada la vida, para vida de toda la humanidad. Porque nos enseña la palabra de Dios que Cristo Jesús es victorioso en todo para nosotros. Él es el que nos ha dado vida eterna. Y ahí Él estaba clavado. En cambio, lo que nos enseña la palabra es que clavadas ahí estaban todas aquellas cosas que nos acusaban y que te decían a ti culpable y que me decían a mí culpable y digno de muerte. Y el Señor las llevó todas cautivas. Y en la cruz fue crucificado el Señor y se llevó consigo mis maldades, tus maldades, porque la cruz, hermanos, el instrumento de tortura, la maldad de la humanidad, el deicidio, el asesinato a Dios, la maldición fue transformada en bendición, porque la cruz está vacía. Y el Señor fue llevado al sepulcro. Mateo 28. Pero pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y de pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, se acercó, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, pero no está aquí, pues ha resucitado como había anunciado. Venid, ved el lugar donde fue puesto. Ahora id a prisa y decid a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. Esto es lo que tenía que deciros. Las mujeres entonces salieron del sepulcro asustadas, pero al mismo tiempo llenas de alegría, y corrieron a llevar la noticia a los discípulos cuando iban a comunicar la noticia. Y Jesús les salió al encuentro y las saludó. Y entonces ellas se acercaron y abrazaron sus pies y lo adoraron. Y Jesús continuó diciendo: no temáis, id a llevar la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me vean. Y el Señor resucitó, porque Él es victorioso, porque Él en esa cruz estaba derrotando a la muerte
Ya en Oseas se nos enseña que Él estaba diciendo: oh muerte, yo seré tu muerte. Él dio muerte a aquello que nos acusaba. El pecado clavado en la cruz, la muerte derrotada en la cruz, Satanás avergonzado en la cruz. El camino a la cruz es un camino de gloria al Señor. Es el camino de tu salvación y de mi salvación, porque no termina en derrota, porque no termina en tragedia, porque la cruz es sinónimo de vida y para muestra su resurrección. Y la cruz está vacía y el sepulcro está vacío, pero nosotros estamos llenos de alegría como estas mujeres, las primeras en ser testigos de la vida de los hombres. Y Jesús les dijo: no temáis, id a llevar la noticia a mis hermanos. ¿Qué noticia? Que la salvación, la vida, estaba caminando otra vez entre nosotros, porque no fue derrotada. Versículo 16. Y los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho. Y cuando lo vieron, le adoraron, aunque algunos dudaban. Pero Jesús se acercó y les dijo: y aquí entramos tú y yo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque la cruz no termina en derrota, porque el sepulcro está vacío. Y porque la labor que Cristo Jesús hizo ahí, la tortura que pasó, el sufrimiento que pasó, la muerte que murió, tiene que ser compartido. Hermanos, la cruz, el camino hacia la cruz es lo único que puede transformar a la humanidad, porque es Dios amándonos a lo más y más profundo, un amor que en este mundo no cabe, porque en cada azote te pensaba a ti y me pensaba a mí, porque mientras lo desnudaban pensaba en ti y pensaba en mí, y cuando se burlaban de Él, sin saberlo, declaraban la verdad, que Cristo Jesús es Rey, y es Rey para ti y para mí. Y cuando le coronaron, pensaba en ti y pensaba en mí. Y cada paso de dolor para el Señor era un paso de amor, un grito declarando su amor perfecto para el hombre imperfecto. Y cada vez que clavaban los hierros en su cuerpo, pensaba en ti y pensaba en mí. Y cada bocanada de aire que le costaba, lo hacía para darte vida a ti y para darme vida a mí. Y cuando entregó su espíritu, no lo hizo sin antes haber dicho: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonándonos en el máximo sufrimiento que un ser humano podía experimentar, el justo perdonaba a los injustos. Y entonces declaró diciendo: consumado es, terminado es, completado es, se ha terminado, está perfectamente hecho. Y ahí entregó su vida. Y la vida murió para que los muertos viviésemos. Pero al tercer día resucitó. Y Él es el perdón necesario de los pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y estábamos separados, totalmente separados de Dios. Y el mayor dentro de nuestros pecados, asesinar a Dios, se convirtió en símbolo de salvación. Porque nuestro Dios es perfecto para salvar, para redimir, para dar vida.
Y no hay otro que pueda hacer esto, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús. Por lo tanto, iglesia, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas estas cosas que Él nos ha ordenado, hasta el fin del mundo, hasta donde Él nos lleve, porque Él está con nosotros, porque Él vive, porque Él reina en poder. Y el pueblo que no es, el pueblo que aún vendría a continuación, tú y yo, termina diciendo el Salmo 22, dirá el pueblo que ha de nacer: esto es lo que hizo el Señor. Nos dio vida, nos dio salvación, murió y al tercer día resucitó. El camino hacia la cruz termina en tu salvación y en mi salvación. ¿A qué esperas para recibir el perfecto perdón de Cristo Jesús? Para recibir la vida que solo Él puede dar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu cruz. Gracias porque tú sabías perfectamente hacia dónde ibas y lo que hacías, y aún así tu amor fue mayor. Mi Padre, donde abundó el pecado, tu gracia sobreabundó, de manera que hoy podemos decir que somos salvos en Cristo Jesús, que tú eres Señor, eres Rey y eres Salvador, y no hay nadie que se te pueda ni siquiera comparar. Y somos tuyos, y en ti estamos, y estamos seguros, y estamos gozosos. Porque, Señor, es verdad que cuando vemos a la cruz, pues nuestro corazón se entristece. Pero, Padre, ayúdanos a recordar que esta tristeza ha de ser transformada en alegría, porque Dios, nuestro Dios, el autor y creador del universo, vive y reina hoy, y reinará mañana, y reinará por los siglos de los siglos, porque no hay nadie que le pueda derrotar. Así que, Padre, nuestra alabanza te pertenece. Cada respirar, cada caminar que hagamos, Señor, es tuyo. Tuyos somos, porque tú te hiciste nuestro. Gracias, oh Señor. En el santo nombre del Rey victorioso, de Jesús, Rey de nuestra vida. Amén y amén. Que el Señor os bendiga.